Proyecto Ikigai capítulo 62. ¿Por qué vas a Namibia? Solo puse el dedo en el mapa. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Meki. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Soy Javi Vidal y ya sin más dilación, empezamos con el capítulo de hoy. ¡Aua! ¡Aua! Spoiler alert, spoiler alert. Sí, queridos exploradores, hoy os traigo la película que os dije, Captain Fantastic, Capitán Fantástico. Que, bueno, si seguís para adelante, os aseguro que hay spoilers por todos lados. Así que nada, decide si quieres pausar, ver la película y volver más adelante, o si por tus ganas de estar conectado con esto de Ikigai, pues quieres seguir adelante. Yo no soy el que te va a frenar. Muy bien, adelante. ¿De qué va Captain Fantastic? Pues Captain Fantastic, que estos días la tenéis en Netflix, como os dije en el último capítulo, explica la historia de Ben, que es Viggo Mortensen. Aquí un saludo al futuro rey de la Tierra de los Hombres del Señor de los Anillos. Y bueno, y su esposa, ¿no? Son ellos dos que deciden iniciar una vida alejada de la sociedad capitalista y consumista, como la que conocemos hoy. Y en este sentido, a mí me recuerda un poco a la película de Into the Wild, ¿vale? Hacia rutas salvajes. Con la diferencia de que este matrimonio arrastra, entre comillas, ¿no? Un poco, a todos sus hijos, ¿vale? Así, básicamente, la película ya inicia con la familia instalada en un bosque con los 6 hijos y en un breve tiempo se plasma el tipo de paraíso, pues, que han construido entre todos juntos, ¿no? Una vida autosuficiente, en armonía con la tierra, bien avenidos todos entre ellos, homeschooling, que eso, para quien no lo sepa, es un término bueno, pues yo enseño a mis hijos en casa, y en definitiva una vida bastante primitiva y salvaje, ¿no? De hecho, la primera escena sale allí el hijo mayor cazando, arrancándole el corazón a su presa, comiéndose el corazón, como en un ritual, ¿no? De muerte del niño y la bienvenida al adulto, ¿no? A la vida adulta. Rápidamente, esta película pone encima de la mesa el elemento distorsionador, ¿no? Que va a marcar la confrontación entre su vida tal como la conocen con otro estilo de vida, ¿no? Y es básicamente que la madre sufría un trastorno bipolar que hace que se suicide, ¿vale? Y esto genera muchísima tensión. Al final, bueno, poco a poco se va descubriendo, ¿no? Que la familia de ella no ha aceptado la decisión de este estilo de vida tan alternativo y tan aislado de la sociedad tradicional. Y, bueno, su familia como que pues busca esa manera tradicional de hacer, ¿no? Y quieren enterrar el cuerpo de ella como cristiana, cuando su última voluntad es totalmente opuesta. Básicamente ella es una persona que comulga con el budismo y pide pues una incineración y que esparzan las cenizas bueno, que las tiren por el inodoro, ¿vale? Entonces, bueno, esto, bueno, pues propicia un poco que Ben quiera pues honrar los últimos deseos de su mujer y pues entra en conflicto con la familia de ella, en la que, bueno, pues básicamente la amenazan de muerte y de encarcelamiento si se acerca al funeral, ¿vale? Y, bueno, fruto del deseo de sus hijos, pues pone en riesgo toda su integridad, por decirlo de alguna manera, para pues eso, digamos que honrar ese último deseo, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, Ben y su familia van adentrándose en el mundo tal y en la sociedad tal y como está construida a día de hoy, ¿no? Que no... La verdad es que es un film de hace unos cuantos años, pero bueno, la sociedad sigue allí, ¿no?
es una sociedad, básicamente insana, desconectada de sí mismos, que todo lo ven como una obligación y como un... viven en el qué dirán, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay una escena, por ejemplo, en la que Ben y su familia están compartiendo una mesa, una cena con la hermana de Ben, y ahí se van abriendo pues varios debates, ¿no? El debate sobre todo entre los dos modelos de vida, ¿no? Y uno que aparece en esa escena es, oye, ¿lo cuento todo de manera transparente o protejo, ¿no? Y ambas posturas, en este sentido, pues tienen ventajas y desventajas. Y, pues al final hay una que se olvida de los límites como tal, ¿no? Que sería lo que promulga Ben. Oye, tú tienes curiosidad en esto y yo te explico lo que sé de esto. Y a partir de allí, si no sacio tu curiosidad, pues ya te espabilarás para seguir allí, seguir el hilo de la curiosidad y poco a poco, pues, que te vayas familiarizando con tus inquietudes y todo esto, ¿no? Y eso está muy chulo porque al final, las escenas iniciales, ¿no? Se ve como la parte idílica de este modelo de educativo, ¿no? Se ve pues los chavales leyendo alrededor del fuego, tocando muchos instrumentos, conversando a un nivel intelectual muy elevado, culturalmente también, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los hijos de esta hermana de Ben, pues están todo el día en la Play, no tienen ningún tipo de ganas ni de inquietud por estudiar lo que se hace en el cole, porque viven el colegio como una obligación, porque están desconectados de sus inquietudes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si os parece bien, lo que voy a aportar ahora son diferentes escenas de la película con las que, hacer algún tipo de reflexión, ¿no? Y empiezo con la escena, para mí, magnífica, en la que aparece la alerta de ¡interesante! ¡Es una palabra prohibida! ¡Ha usado la palabra interesante! ¿No? Esto sucede cuando están yendo al funeral, ¿no? Y Ben ve que una de sus hijas está leyendo y le pregunta ¿qué estás leyendo? Y le contesta, ¿no? Tal libro, que no sé cuál es porque usan libros que la verdad es que nunca había oído hablar, ¿no? Pero bueno, entonces Ben le pregunta ¿y qué tal, no? Y la hija le responde es interesante. Y entonces saltan todos los niños en plan como si fuesen zarigüeyas o como si fuesen Timón, ¿no? Que se ponen así de Timón y Pumba, digo, que se ponen así en vertical y súper con los ojos abiertos en plan, oh, ha dicho la palabra prohibida, ha dicho interesante, ¿no? Entonces, allí Ben le dice, ya sabes que la palabra interesante no dice nada, ¿no? Es una palabra que muy vaga y que no conecta con nada, ¿no? Entonces, provoca o incita a su hija a que busque dentro suyo su opinión, ¿no? Cómo está vinculada a lo que le vibra, lo que resuena con ella, ¿no? Entonces, esto me hace reflexionar, ¿no? Pues cuántas veces usamos un lenguaje muy vago y eso es porque nos hemos olvidado de profundizar en lo que sentimos, ¿no? No nos damos el tiempo de parar, de reflexionar y de verificar lo que sentimos y aún menos ponerle palabras, ¿vale? En este sentido, está muy chulo porque esto es algo que mi formación ahora en acompañamiento filosófico me está ayudando a darme cuenta, ¿no? de cuán vago soy yo usando mi lenguaje y poco a poco mi profesor me va ayudando a adueñarme de mi propio lenguaje, ¿no? Y hacerme consciente de, entre otras muchas cosas, cómo nos vamos posicionando
sabiendo que, bueno, pues nuestra postura de ahora no implica que luego sea la misma, ¿no? Que simplemente es algo temporal, pero que es importante poner profundidad a las palabras, ¿no? Y esto, por ejemplo, a mí me sucede mucho en mi vida de pareja, ¿no? Cuando nos preguntamos, oye, ¿qué tal? Y la respuesta automática es bien, ¿no? Vale, pero bien, ¿qué quiere decir? Bien quiere decir que estás en paz, estás tranquilo, estás agobiado y no me lo quieres decir. Párate un momento, conecta contigo, ¿no? Y ponle palabras a ese bien, ponle palabras a ese malestar, ponle palabras a esa sensación, ¿no? Porque así poco a poco te ayuda a reconectarte. Y esto es muy importante cuando estamos en búsqueda o en encuentro de nuestro propio Ikigai, ¿no? Porque muchas veces lo que nos sucede no es tanto que no sabemos lo que queremos, sino que estamos tan vagos y tenemos tan pocas... nos hemos alejado tanto de verificar nuestras sensaciones que, claro, se nos dificulta un poco este camino, ¿no? Y paso yo ya al siguiente punto, que es la importancia de los hábitos saludables, ¿vale? Con un pequeño matiz. Os decía antes, ¿no? que la escena inicial está, bueno, muy idealizado el estilo de vida y educativo que ven a sus hijos, ¿no? Todos leen un montón, hacen deporte a nivel, pero vamos, atlético brutal, ¿vale? Pero también hacen muchas cosas de vida totalmente nómada, pero un nomadismo muy primitivo, ¿vale? O sea, los chavales cazan, escalan montañas, entre otras muchas cosas, ¿no? Y lo que te propongo aquí es que te pares un momento y busques aquellos hábitos que para ti tengan sentido en el estilo de vida que a ti te apetezca vivir, ¿vale? Yo he pecado también mucho de intentar introducir hábitos que en verdad no me cuestan mucho de ponerlos en mi día a día y de hecho de convertirlos en hábitos como tal, porque de alguna manera me estoy forzando, ¿no? a vivirlo como hábito cuando en mi día a día no lo necesito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, simplemente poner ese matiz, ¿no? De decir, hostia, sí, hábitos matutinos sí, pero aquellos que te vayan llevando poco a poco a la vida que tú quieres vivir. Y para eso, bueno, estaría muy bien que revisases alguno de los ejercicios que os he mandado en este podcast, ¿no? Como por ejemplo ahora el tema de la rueda de la vida, que en el podcast lo tenéis como la catapulta de la vida, ¿vale? Y luego también, muy importante, que hay una escena, ¿no? de la escalada, donde pues uno de los hijos de repente se resbala mientras está escalando y se pega un buen golpe que hace que se rompa en medio de la montaña, se rompa pues eso, las manos, una parte de la mano, etcétera, ¿no? Y en este sentido, claro, el chaval está solo. Allí, bueno, está acompañado de su familia, ¿no? Pero en ese espacio está solo y nadie le puede rescatar, ¿no? Y el padre Ben le hace esta reflexión, ¿no? Oye, solo puedes salvarte tú mismo. Así que párate, piensa, observa y planifica, ¿vale? Y este consejo lo podemos aplicar en nuestro día a día muy sencillamente. Busca siempre un momento en tu día a día en el que paro, pienso, observo y planifico, ¿vale? Sobre todo cuando veas mucha agitación, que instintivamente nos sale al revés, ¿no? Nos sale acelerar el proceso, nos sale, yo qué sé, pues lo típico, ¿no? Ostras, no encuentro mi móvil, ¿no? Por ejemplo, y claro, el ruido es tanto que lo que haces es acelerar.
empiezas a buscar por todos lados, y empiezas a mover cojines y a mover cosas y no sé qué, porque instintivamente sentimos, ¿no?, que nos va la vida, entre comillas, ¿no?, en ese perder el móvil, y nos sale ese movimiento automático, cuando lo que deberíamos hacer es al revés: pararnos, observar, pensar, planificar, ¿vale? Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, empiezo con una cita de Noam Chomsky, que es, digamos, como el dios de esta familia, ¿vale? Bueno, no el dios, pero sí el Papá Noel, ¿no? Y que dice lo siguiente: si asumimos que hay un instinto por la libertad, entonces habrá una oportunidad para cambiar las cosas. Y quiero ligar esta frase con esta búsqueda innata que tenemos los seres humanos frente a la libertad, ¿no? Y te lo quiero explicar porque para mí lo explican a lo largo de la película, ¿vale? Y te quiero explicar cómo es un poco este camino de la búsqueda de libertad, ¿vale? Al principio nos nace como un cabreo, ¿vale? Es un cabreo que básicamente está conectado con la frustración de no estar viviendo lo que me gustaría estar viviendo en este momento, ¿no? En este sentido, en la película aparece lo escenifican, ¿no?, con el hijo mayor que de repente pues se queda petrificado frente a diferentes mujeres, ¿vale? Es decir, el hecho de estar poco a poco entrando en sociedad, pues va viendo el chaval esa confianza que tiene en sí mismo, porque tiene mucho conocimiento, tiene muy claro su ideología y todo lo que ha aprendido a través de todo lo que ha leído y estudiado, ¿no? Y de sentirse cómodo en ese contexto bastante controlado, pues de repente su seguridad y su confianza se van viendo cuestionadas cuando empieza a ver que, ostras, ¿de qué me sirve todos estos conocimientos y de qué me sirve todo esto si cuando quiero hablar con una chica me quedo petrificado, si no me sé relacionar a otro nivel que no sea el intelectual, ¿no? Y entonces, bueno, pues el chaval, fruto de esta frustración, ¿no?, coge y se cabrea con el padre. Me has convertido en un friki. Si no sale en un libro, no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer con mi vida y todo esto, ¿vale? Y en este punto, un libro que lo explica... una película que también habla mucho de ello, es El indomable Will Hunting, que también es una maravilla, y que os recomiendo, yo seguro que la habéis visto, pero si no la habéis visto, altamente recomendable. El indomable Will Hunting, ¿vale? Donde pone de manifiesto esto, el hecho de la diferencia entre conocimiento y experiencias o vivencias y saberme resolutivo con respecto a la vida en sí misma, ¿vale? Entonces, esta pequeña rebelión está propiciada por esa búsqueda de mi propia voz, ¿vale? Y por lo general, aquellos que anhelamos la libertad, nos suele suceder, ¿vale? Muchos lo viven en la adolescencia, ¿vale? Porque, bueno, es un momento de cambio y es un momento donde se confronta mucho el modelo de vida o el modelo que he ido tragando y comprando con lo que me voy encontrando en mis sensaciones internas y en mis experiencias de vida, ¿vale? Pero aquellos que no hemos vivido esto en la adolescencia, como yo, por ejemplo, ¿no?, que tuve una adolescencia como muy tranquila, muy calmada y donde no me rebelé contra nadie, porque me adapté fantásticamente al sistema y a los modelos que me iban enseñando, ¿vale? Y tenemos ese anhelo de libertad, nos viene más tarde, ¿vale? Aquí la problemática viene en que, claro, cuanto más tarde hagamos esa rebelión, los vicios los tenemos más arraigados y desprendernos de ellos
es más complejo, ¿vale? Pero en ambos casos, en este momento, la idea es que buscamos, o la idea es que busquemos nuestras propias herramientas y respuestas, y en caso de ser padres, que facilitemos a nuestros hijos estas herramientas y su propia búsqueda en vez de seguir insistiendo en nuestro modelo de vida, ¿vale? Para facilitar que ellos pues busquen y cuestionen todo lo que les sucede a su alrededor, ¿vale? Con el tiempo esta rebelión da paso a una aceptación, ¿vale? Oye, acepto que mis padres, mis educadores, la sociedad lo hacen lo mejor que sabían en ese momento con lo que tenían a disposición, ¿vale? Y entonces es cuando poco a poco me voy desligando y me voy conectando a un lugar más puro y amoroso y puedo construir otro tipo de relación, ¿no? Y en este sentido, luego lo veremos, ¿no? Pero la relación entre el hijo mayor y el padre cambia radicalmente y de una manera muy, muy bonita, ¿no? Todo esto lo ligo al siguiente punto, que es la importancia de las relaciones, ¿vale? Y en Ikigai, además, explican en el libro de Francesc Miralles la importancia de la tribu, la importancia de nuestras relaciones, ¿vale? En cuanto a querer una vida más plenamente satisfactoria y más longeva, ¿vale? Dicen, así resumido en el libro, que si se tuviesen que quedar con 2 puntos que realmente marquen la diferencia entre ser anciano en Japón y aquí, ¿no? Y por lo tanto en aspirar a una vida más longeva, se quedan con el concepto de vivir nuestra vida en Ikigai y en tener identificadas esas relaciones que me nutren y que me dan, bueno, que se convierten como en mi tribu, ¿no? Y en mi comunidad. Entonces eso en la película también se va dando de una manera importante, ¿no? Aprovecho este punto para recordaros que he abierto un espacio en Telegram, ¿vale? Donde, bueno, pues podéis encontrar, poco a poco vamos a ir construyendo esta tribu de buscadores y de exploradores en cuanto a Ikigai, ¿vale? Lo podéis encontrar en t.me/proyecto-ikigai, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, aquellos que tenemos tendencia a aislarnos de la sociedad, necesitamos vencer esa resistencia, ¿ok? ¿Y qué decir de las relaciones? Aquí podríamos abrir, la verdad es que puedo abrir un montón de capítulos en relación a las relaciones, ¿vale? Porque lo podemos abordar desde muchas perspectivas, pero hoy lo que os quiero trasladar es un punto sencillo a nivel conceptual, ¿vale? Pero complicado a la práctica, que es enfócate a generar espacios de confianza para sacar los temas importantes y hablarlos con tu gente, ¿vale? Yo me he dado cuenta que en muchos de nosotros nos cuesta generar estos espacios y aún así generándolos vencer resistencias para hablar de ciertos temas cuesta un poquito, ¿vale? Entonces, seguimos adelante y hablamos ahora de un concepto que a mí me gusta mucho, que desde donde actúas marca completamente la diferencia, ¿vale? Entonces, a mí me sucede que durante toda la película hay un punto como que no me acaba de cuadrar, ¿vale? La película va avanzando y no sé qué es, pero es eso, hay algo que no me cuadra, ¿vale? Y hacia el final de la película, al menos para mí, veo con claridad cuál era el punto que me chirriaba constantemente, ¿vale? Y es que el padre está educando a sus hijos para que ganen en autonomía y libertad, pero a la vez asume un rol protagonista que no permite esa autonomía y esa libertad a sus hijos, ¿vale? Entonces, de alguna manera da la sensación que el padre ha organizado todo este montaje desde el despecho, desde la soberbia, desde yo sé lo que le conviene a este mundo y os vais a enterar todos, ¿no? Y aunque aparezcan escenas como la que están allí, ¿no? Que, bueno,
básicamente están en un lugar donde ven un montón de gente poco sana y tal, ¿no? Que aparece una niña que les dice, oye, ¿qué les sucede? ¿Están enfermos? ¿Qué quieres decir? Todos son muy gordos. Puedes pensarlo, pero nosotros no nos burlamos de la gente. ¿Cierto, papá? Entonces, aunque aparezcan estas escenas, ¿no? De nosotros no nos burlamos de la gente, pero no nos burlamos desde un lugar mental, ¿vale? Porque en el fondo sí que se están burlando, ¿vale? Y no paran de demostrar su superioridad moral en cuanto a, bueno, pues, oye, yo sé que lo estoy haciendo bien con mis hijos, ¿no? También aparece la escena en la que Ben llama a su hija para que les dé un rapapolvo a nivel intelectual a los hijos de su hermana, etcétera, etcétera, ¿vale? No paran de aparecer estos momentos, ¿no? Pero bueno, la peli va avanzando y es hacia el final cuando se ordena todo, ¿vale? Y es cuando el padre suelta su protagonismo y se sitúa al servicio de sus hijos. Y ahí es cuando todo cambia, ¿vale? Es cuando esa tensión que se estaba dando entre el padre y sus hijos, entre sus hijos y la sociedad, entre el padre y sus suegros, o sea, todas esas tensiones de repente se recolocan hacia un lugar mucho más armonioso, mucho más amoroso también, ¿vale? Y en este sentido te recomiendo el capítulo de hace un par de semanas en el que hablaba de tu Ikigai no va de ti, ¿vale? Donde expongo precisamente eso, oye, deslígate de sentirte como protagonista de algo que se construye a tu alrededor. No. Oye, colócate tú como un mero instrumento, una mera herramienta por la cual se sucede todo este camino. Pero no te creas protagonista de nada, porque sentirte protagonista al final lo enturbia todo, ¿vale? Porque, repito, desde dónde actúas es lo que va a marcar la diferencia que funcione o no funcionen las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, a partir de ese momento todo se va situando en su lugar, ¿vale? Y el orden y la integración se va dando de manera totalmente como consecuencia de eso, ¿vale? Los hijos aceptan al padre, el padre acepta a sus hijos en la diferencia, y se acepta un nuevo modelo de vida mucho más integrado, ya no es tan combativo el tema, ya no me aíslo en mi burbuja, ¿vale? Y entonces, bueno, hacia el final, también esa relación entre el hijo mayor y el padre se va también arreglando, ¿no? Y es allí cuando el padre, desde ese lugar servicial, ¿vale? Desde ese lugar no protagonista, puede dar un consejo increíble a su hijo, ¿no? Que tiene la siguiente conversación. Dice: cuando tengas sexo con una mujer, sé gentil y escúchala. Trátala con respeto y dignidad, aunque no la ames. Lo sé. Siempre di la verdad, siempre compórtate bien. Lo sé. Vive como si cada día fuera el último. Absórbelo todo. Sé aventurero, sé audaz, pero disfrútalo. Pasa rápido. Lo sé. No te mueras. No lo haré. Ahora vete, ¿no? Y es en la escena en la que el hijo mayor digamos, se desliga, digamos, se hace independiente a nivel emocional de toda su familia, ¿vale? Y luego se ve la escena como el padre también, digamos que acepta que no tiene todas las respuestas, acepta que en su modelo no es armonioso. Y se ve, pues eso, una escena en la que aparecen, como en la escena inicial, en la que todos los niños están allí alrededor del fuego, leyendo y conectados y tal, pues la misma escena aparecen en un piso, por lo tanto, alrededor de una mesa, por lo tanto, digamos, integrados en la sociedad, ¿vale? Y todos los hijos e hijas leyendo y haciendo sus tareas alrededor de la mesa,
¿vale? Pero mientras están esperando el autobús del colegio, por lo tanto, completamente integrados en esta sociedad, ¿vale? Por lo tanto, para mí, como resumen final de la película Captain Fantastic, yo expondría la importancia de ser flexibles, ¿vale? No es elegir un estilo de vida para aislarte, sino un estilo de vida que sea firme dentro de un entorno, llamémosle desfavorable, ¿vale? Es decir, al final, en este camino de vivir acorde a aquello con lo que te vale la pena vivir, ojo con vivirlo desde un lugar excluyente, es decir, que excluye una parte de la vida, ¿vale? Porque si estás en un lugar excluyente, tarde o temprano esa exclusión volverá a ti en forma de tensión y en forma de problemáticas, ¿vale? Y lo que necesitamos buscar es, oye, ¿cómo yo vivo integrado en esta sociedad, pero cómo vivo firmemente y acorde a aquello a lo que yo quiero vivir, ¿vale? De una manera amorosa, integrativa, desde la energía femenina, que por cierto también tenéis un capítulo alrededor de lo que es la energía femenina, ¿vale? Y nada, simplemente todas estas observaciones de la película, ¿vale? ¿Cómo me puede ayudar esto a vivir o a encontrar mi propio Ikigai? Bueno, yo creo que básicamente toda la película expone o nos inspira a resolver la pregunta, oye, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué quiero vivir en mi vida? Y cómo experimento y me permito vivir eso en mi vida. Y darle tiempo, y tener paciencia, y no encabezonarme con un modelo de vida concreto, sino ir soltando modelos, ¿vale? Entonces, bueno, podría hablar muchísimo más de esta película porque la verdad es que es una película súper rica en este sentido, pero yo creo que por hoy ya he hecho unas buenas reflexiones que te pueden permitir sentarte y verificar los siguientes pasos que quieres utilizar para construir, digamos, la vida que realmente quieres vivir, ¿no? En fin, hasta aquí espero que te haya gustado esta reflexión, esta película. A mí me maravilla porque, ostras, cada vez que la veo, pues resuenan en mí muchas cosas, ¿no? Y nada, si te ha servido, si te ha gustado, por favor, comparte todo esto, déjame comentarios en iVoox, dale estrellitas en iTunes, sígueme en Spotify, apúntate a la comunidad en Telegram si tienes Telegram, o si me quieres dar tu opinión en Instagram en @proyecto_ikigai, te lo agradeceré muchísimo. Y nada, nos vemos en el capítulo que viene, que seguro que te aporta muchísima luz. Ya, sin más dilación, espero que lo disfrutes, que acabes de pasar un buen domingo o día que estés viviendo. Y ya, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta.